Estamos de regreso con todos ustedes y en más trabajo del Congreso de la Unión. Esta semana compareció ante las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente Aníbal Gómez Toledo, designado embajador de México en el Reino de Arabia Saudita y en forma concurrente ante el Reino de Bahrein, Sultanía de Omán y la República de Yemen, en quien se refirió a la necesidad de reforzar la relación de México con estos países, ya que en la actualidad existe una gran distinción entre estas naciones en todos los sentidos. Además, comparecieron otros embajadores. Vamos a ver todos los detalles. Actualmente se mantienen relaciones respetuosas y cordiales con esos países. Es importante profundizarlas. En el caso de Arabia Saudita, se ha fortalecido en años recientes dado a mayor frecuencia de contactos y por la ampliación sin precedente del andamiaje jurídico de la relación bilateral. Habrá que consolidar tales esfuerzos y continuar los que se han efectuado con los demás países. Graciela Gómez García, quien se desempeñaba como cónsul general de México en Boston, fue designada como embajador extraordinario plenipotenciario de México ante Qatar. En su intervención, explicó que las relaciones que tiene nuestro país con esa nación son prácticamente recientes, ya que datan de apenas hace 40 años. Aún así, se pueden establecer posturas comunes respecto a temas internacionales, destacó. Estimo entonces que la coincidencia de posiciones y objetivos entre Qatar y México en algunos temas de la agenda global ofrece un panorama propicio para impulsar iniciativas afines y concertar apoyos mutuos a candidaturas ante organismos y mecanismos internacionales y para promover temas de agenda en asuntos como cambio climático, desarrollo sustentable, desarrollo incluyente. Para el reino hachemita de Jordania, el Ejecutivo Federal designó a Roberto Rodríguez Hernández como embajador de México. Al presentar su plan de trabajo, hizo notar que en la actualidad existe un déficit comercial con Jordania, ya que el nivel de intercambio comercial es mínimo, por lo que es un tema que debe replantearse. Que estamos desaprovechando una serie de oportunidades que no hemos analizado o que no hemos concretado, y particularmente una de ellas es vía Estados Unidos. Concretamente, Jordania es el único país árabe que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esto le permite a Jordania ser un actor comercial privilegiado en toda la zona y nosotros podemos buscar empresarios y algunos inversionistas que ya tienen intereses en Estados Unidos. Bueno, finalmente la segunda Comisión de Trabajo de la Permanente emitió dictámenes a favor de la ratificación de las propuestas del Ejecutivo Federal para que el Pleno discuta los nombramientos de Aníbal Gómez Toledo, Graciela Gómez García y Roberto Rodríguez Hernández como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México ante Arabia Saudita, Qatar y el Reino de Jordania. Y ya por la tarde continuaron los trabajos de revisión de nombramientos diplomáticos. Olga Beatriz García Guillén fue designada por el presidente de la República embajadora de México en Ucrania y fue la última o de las últimas comparecientes ante los integrantes de la comisión. Explicó que México es el segundo socio más importante en América Latina después de Brasil. Habló del potencial que tiene Ucrania debido a su ubicación geográfica y la agenda común que debe impulsarse. Las tendencias positivas que se observan en los últimos años en las relaciones entre México y Ucrania abren nuevas oportunidades para un diálogo que permita firmar e implementar importantes acuerdos políticos y económicos y que consolide también la cooperación entre ambos países. Hay un interés mutuo en promover acercamientos para fortalecer la relación bilateral en los ámbitos político, económico, cultural y de cooperación. Los integrantes votaron a favor de la designación de Olga Beatriz García y el dictamen se fue remitido al Pleno para su ratificación. Y continúa porque también compareció ante la segunda comisión de la Permanente, comparecieron embajadores ratificados. Fue Alberto Barranco, periodista que fue designado por el Ejecutivo Federal como embajador de México ante el Estado Vaticano, o la Santa Sede. Realizó un recuento de la relación diplomática en el presente y de los retos que tendrá la embajada mexicana en territorio en el que habitan 250 mexicanos. En este momento la relación es bastante buena, no ha habido ningún roce, ha habido una situación así un poco de malentendido cuando el Papa dijo que Argentina se estaba mexicanizando en relación con la situación del narcotráfico. Queremos profundizar un mecanismo que ya existe desde el 2014,
que es mecanismo informal de consultas bilaterales sobre temas multilaterales. Es decir, apoyar la relación bilateral para un escenario de complementación multilateral. El nombramiento fue aprobado y se metió un dictamen que será puesto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente. Un dictamen en sentido positivo y por la ratificación. En la sesión de la Comisión Permanente en esta semana se puso a consideración del Pleno dictamen para ratificar el nombramiento del Ejecutivo Federal a favor de Aníbal Gómez Toledo como embajador extraordinario plenipotenciario de México en Arabia Saudita y de forma concurrente ante Bahrein, Omán y Yemen. El nombramiento de Graciela Gómez en Qatar y también el nombramiento de Roberto Rodríguez Hernández, como embajador en el reino cachemita de Jordania. La senadora Beatriz Paredes, presidenta de la segunda comisión, fundamentó los dictámenes en tribuna y explicó los motivos para su ratificación. Para México es muy importante encontrar espacios de acercamiento y desde luego de pleno respeto a sus estados nacionales con los países que tienen como soporte su pertenencia a lo que se denomina el mundo árabe. También se sometió a aprobación del Pleno el nombramiento de Roberto Rodríguez Hernández. También para que ratifiquen el nombramiento de Roberto Rodríguez Hernández como embajador extraordinario plenipotenciario de México ante el reino hachemita de Jordania. Jordania, como ustedes saben, es un país milenario, extraordinariamente complejo y con una situación geográfica, geoestratégica para el mundo árabe y para sus vínculos con el mundo occidental. Luego de la fundamentación se sometieron a votación los 3 dictámenes que en su conjunto quedaron aprobados. La ratificación, 32 votos a favor y 0 en contra. Y continuó porque posteriormente el Pleno de la Permanente ratificó el nombramiento o avaló la ratificación del nombramiento expedido por el Ejecutivo a favor de Alberto Medardo Barranco Chavarría como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la Santa Sede. La diputada Soraya Pérez del Partido Revolucionario Institucional destacó la trayectoria del también periodista Alberto Barranco Chavarría para fungir como embajador extraordinario y plenipotenciario en la Santa Sede o el Estado Vaticano. Tuvo una comparecencia muy nutrida donde destacamos la importancia de mantener el Estado laico mexicano, pero reconociendo el importante número de feligreses católicos en nuestra nación. También hicimos de su conocimiento que pudiera llevar una relación muy institucional con el gobierno mexicano, reconociendo también que la Iglesia Católica administra un importante número de inmuebles propiedad del Estado. Y a nombre de la segunda comisión de la permanente, la diputada Carla Yuritsi Almazán Burgos presentó el dictamen para ratificar el nombramiento de Olga Beatriz García Guillén como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante Ucrania, un país que tiene una ubicación geográfica estratégica y con el que se establecieron relaciones diplomáticas desde 1992, aunque fue hasta 2005 que se estableció una embajada de México en Ucrania. Fuimos testigos del reflejo del alcance diplomático por parte de la representación de una mujer en este cargo, ya que su currículum y la gran experiencia que tiene en el servicio exterior mexicano nos puede decir que es una persona con gran profesionalismo y sobre todo que hará un excelente papel en Ucrania. Bueno, y con 32 votos a favor y ninguno en contra, los legisladores aprobaron a Olga o ratificaron a Olga Beatriz García Guillén y el periodista Alberto Medardo Barranco Chavarría como nuevos embajadores ante Ucrania y la Santa Sede. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, ante el Pleno de la Comisión Permanente, legisladores proponen reforma al Código Penal Federal en materia de discriminación racial. Todos los detalles se los platicamos después de esta pausa. Regresamos.